Antes, aquellos que se preguntan, don José, ¿el pelo de Trump realmente en qué dirección va? Pues unos dicen que para adelante, otros dicen que de lado, otros dicen que de frente para atrás. Bueno, ayer se develó uno de los grandes misterios. Vean la cabeza del presidente de los Estados Unidos y vean cómo se desvanece pues la mayor parte de su cabellera. Pues esto fue un video viral en el día de ayer porque al fin se sabe qué tiene Trump en la cabeza. Perdón, en el pelo. Don José, uno de los misterios más grandes de la política actual. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, el viento le juega una broma al señor Trump. La gente de ego grande, los empresarios de la magnitud, los presidentes, No. tienen el ego grande. Entonces, este video me imagino no le habrá sido de mucho agrado al señor Trump porque se revela el secreto de su cabello y ese entramado que tiene ese peinado. Bueno, aquí para los que crean, y esto es un cuento de aquellos que pensaban, un rey que pensaba conquistar y luchar contra el aire, contra el viento. Bueno, para que vean que la naturaleza siempre termina ganando. y mire qué curioso, eso ayer era más importante que cualquier cosa Por supuesto. en el mundo. Hasta, miren lo que le voy a contar. Esto que se tomó a broma, había otra broma ayer de las más significativas que pasó en el mundo internacional. Fue lo que pasó en República Dominicana. ¿No? Se pararon de las mesas y se Se fueron. pararon al día anterior, que yo le había comentado, con el sentido de ir a firmar un acuerdo. Pues. Resulta que aparece el gobierno, la oposición no aparece porque este acuerdo, en realidad yo le explicaba, este acuerdo sin garantías de un proceso político correcto en Venezuela, ¿de qué sirve? Bueno, la oposición llevó su propio acuerdo. Entonces, decidieron suspender indefinidamente las conversaciones. El presidente Maduro, en Venezuela, ayer dijo que él va a cumplir ese acuerdo. Y llama a elecciones el 22. Y llama a elecciones el 24 de abril. ¿Qué les parece a ustedes lo que está ocurriendo en Venezuela? En Venezuela debe haber una solución política a esto, pero tiene que haber una solución que les garantice a las partes, no sé, que va a haber una transición política y que va a haber democracia. Y realmente Venezuela necesita la alternabilidad del poder. Que él tiene que venir otro juego de equipos para definir cómo pone en orden ese país que se encuentra en la más profunda crisis económica, humanitaria, moral, económica, de su social. historia. Ahí no hay la inflación, todas las cosas que están ahí parecen me agradó mucho que usted hablara de Julio Verne, pero eso es como una cosa indescriptible lo que está pasando en Venezuela. Un país tan rico. Un país riquísimo. Y con tanta experiencia política y tanta licha social, haya caído en estos niveles. Uno cuando mira esas cosas, uno tiene que comenzar a meditar. Bueno, ayer la broma de Trump y lo que pasó, escuché a Zapatero hablar un poco sobre lo que estaba ocurriendo y solicitando, sí, hay que tener un acuerdo político, sí, pero un acuerdo que tenga viabilidad. Claro. Y que realmente que permita que las partes tengan el mínimo. No se trata de un acuerdo para perpetuar lo que existe, se trata de un acuerdo para lograr la democracia, que incluso los mismos chavistas la quieren. El problema es que no encuentran todavía un camino, y yo descarto la intervención de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, qué curioso, el secretario de Estado de los Estados Unidos en su gira, yo creo que el señor Tillerson no se ha leído la historia de los Estados Unidos con América Latina. El señor Tillerson, hablando de la intervención china y rusa en América Latina. Yo les pregunto, ¿cuántos países han sido derrocados por China en América Latina? Ninguno. Es que yo creo que fuera del Tíbet, ninguno, porque eso es un imperio hecho para adentro, no para afuera. Y Rusia, ¿cuántos países ha derrocado? Aquí, la Rusia esta de Putin. Ahora, haga la historia, ¿cuántos regímenes militares de ultraderecha ha impuesto los Estados Unidos? ¿Cuántas intervenciones militares ha hecho? Uno se pregunta, esta hipocresía de decir las cosas. Bueno, aquella famosa frase de que en Washington no hay golpe de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que viene pregonando el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, como si nosotros hubiéramos olvidado la historia. Yo creo que hay que recomponer nuestras relaciones
creo que debemos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, siempre que los Estados Unidos tengan una política hacia nosotros. Hace décadas que los Estados Unidos no tienen una política hacia América Latina. Y lo que está proponiendo los Estados Unidos es construir un muro, ¿no así? Y decirnos a los países que son productores de droga, si ustedes no cooperan, no hay ayuda. Esa es la política de los Estados Unidos. Y además, una mano dura contra la migración, que afectaría a muchos países de nuestra región, y una especie de volver al pasado. Bueno. ¿Es que qué ha pasado? Porque el federador, al contrario, el federado, todos veían a los Estados Unidos como una tierra de oportunidades de llegar de cualquier forma y hacer fortuna. Al pasado de la dominación de ellos a nosotros. O sea, mucha agua ha pasado sobre el río de nosotros, del Río Grande. Acá ha pasado mucha agua. Sí. ¿No sé? Y creo que se requiere una recomposición. Primero, los Estados Unidos deben saber qué es lo que quiere hacer en esta región. Porque mientras ellos piensan eso, sí, se ha desarrollado un comercio agresivo, importante, de la República Popular China hacia nuestro continente. Y nosotros, para Panamá, por ejemplo, la República Popular China es un socio comercial interesante y además es nuestro segundo usuario individual más importante del canal. Entonces, mientras los Estados Unidos abandonó América Latina, la República Popular China conquistó los mercados nuestros, compra materia prima. Hombre, nosotros vamos a producir cobre en el 19 y China, la República Popular China, es usuario del 50% del cobre molido del mundo. Entonces va a ser nuestro usuario de cobre. O sea, los Estados Unidos, al no tener una política hacia nosotros, nos abandonó. Y pasamos por toda una serie de experimentos, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Algunos con éxitos sociales, otros con éxitos, con grandes fracasos en lo económico. Y al final hay un continente diferente. México es un país, por ejemplo, infuncional desde el punto de vista político. Totalmente disfuncional. Y no se debe a que Rusia esté controlando ninguna elección, se debe al hecho de que la estructura política de México ha sido destruida por el narcotráfico y por el crimen organizado en todas sus manifestaciones. No, además que México tiene la particularidad de que esos son dos países. De México DF hacia el sur es Centroamérica y de Querétaro hacia el norte es algo que parece más parecido a Texas que a otro lugar del planeta. ¿Y por qué es importante tener esto, Fernando, estimados televidentes? Porque eso es lo que yo le he venido planteando. El viaje del secretario de Estado de Estados Unidos revela la improvisación de los Estados Unidos con respecto a la definición de una política frente a nosotros. Y se ha concentrado en el problema de Venezuela. Ahora yo le pregunto al señor Tillerson, a los Estados Unidos, ¿ustedes se han concentrado en el problema de la pobreza en nuestro continente? ¿De la desigualdad que existe en el comercio en el mundo con respecto a nosotros? ¿Ustedes han abierto realmente la posibilidad de un intercambio tecnológico adecuado? Los Estados Unidos están jugando el rol de líder democrático en nuestro continente. Los Estados Unidos tienen realmente una política de apoyo al desarrollo social, político y económico de nuestras regiones. No. Entonces, ¿cómo vienen ahora a exigir cosas que ustedes olvidaron? Incluso con el Partido Demócrata en el poder. Ahí tienes el caso de Puerto Rico, que es una buena vitrina para el resto de América Latina. No. Puerto Rico sigue destruido como si... Y para ello no existe. Pero no existe el problema de Puerto Rico. Porque para los Estados Unidos existe, nosotros existimos cuando nos convertimos en un problema. Pero ¿quiénes son los grandes usuarios de la droga, señores, de Estados Unidos? Son ustedes. Pero ellos quieren que nosotros carguemos con el problema, que eso de Panamá, por ejemplo, que no es productor, pero que nuestro desarrollo técnico y financiero hace atractivo que los carteles utilicen nuestra posición geográfica para tránsito. Nosotros tenemos que cargar con todo el peso de eso. Y las consecuencias. Y lo que significa dificultades financieras, pero ellos no ponen nada porque Panamá tiene buenos ingresos. Entonces, ¿qué política hay? En el caso de nosotros, sí debo reconocer que en el proceso de transferencia del colonialismo norteamericano aquí a nosotros, al canal, los Estados Unidos se portó mejor que la mayoría de las colonias europeas con respecto a África y Asia. Porque nos devolvió el canal, un poco obsoleto, pero nos devolvió y nos apoyó en el desarrollo de la transición. Eso lo debemos agradecer. Entonces, ¿nosotros debemos tener relaciones estratégicas con Estados Unidos? Sí. Pero necesitamos una comprensión de los Estados Unidos con respecto a lo que nosotros necesitamos. Claro. Yo no veo a los Estados Unidos interesados, por ejemplo, en ayudar a Panamá en el desarrollo tecnológico de nuestra agricultura, para decir algo. No veo iniciativas que salieron al principio de las décadas 40, la Escuela Nacional de Agricultura, por ejemplo. ¿Y el punto 4? El punto 4 fue parte de un entendimiento de esa dirección de esa época,
que había que mejorar las situaciones de América Latina. Pero ¿qué ha hecho Estados Unidos con respecto al problema de Guatemala, por ejemplo? ¿Qué ha hecho con Honduras al permitir ese fraude electoral y perpetuar el poder político-militar que está vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, permitir ahí porque estratégicamente están a favor de ellos en la política exterior? Mira, que ese es el portaaviones de Estados Unidos. Sacrificando el bienestar de la sociedad, que produce entonces, ¿qué? Personas que quieren emigrar. ¿Qué ha hecho por Guatemala? ¿Qué ha hecho por nosotros, en términos generales? Por Colombia, por ejemplo. Entonces, estas son las cosas que están ocurriendo. Pero mientras esto pasa también, algo importante está pasando en Corea hoy. Hay un desfile militar de eso que le gusta ahora al señor Trump. El señor Trump quiere ver... No, pero dice que el que le llamó la atención más es el de Macri. Ah, sí, bueno, porque no es lo mismo, guardo las diferencias y el respeto, no es lo mismo un desfile militar en la explanada, los Campos Elíseos. el Campo Elíseo, que allá en Pyongyang. Entonces vio eso. El general Torrijos me decía a mí que cuando uno ve un desfile militar, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, uno se siente como parte de ese imperio, verlo. Ahora, eso es muy costoso. No, a mí lo que más me gusta de esos desfiles militares, a mí una vez me tocó estar el 14 de julio en París, cuando sale ese desfile. Es más, la primera vez que los tanques alemanes volvieron a pasar por los Campos Elíseos. Y lo más interesante es que la gente ve a estos militares y los aplaude, pero cuando vienen los bomberos, todo el mundo se pone contento y con los bomberos se van diciendo, con esta gente es la que nos ayuda. Estos militares nosotros nunca lo vemos. Sí, además no producen nada. Pues. Entonces, ese amor excesivo que tienen los Estados Unidos por su ejército. O sea, si hay un país que admira, aprecia y quiere al ejército, ese país es los Estados Unidos. Para todo le dan dinero, le hacen de todo. Algunos de aquí también lo emulamos, ¿no? Queremos apoyar más a los militares que a la educación. Bueno, recuerda que también, es decir, toda la estructura cultural norteamericana popular se basa en el ejército, en películas que emulan, ¿sabes? Se hablan de militares. Los chicos buenos. Los chicos buenos. Claro, los buenos. Bueno, en Corea hay un desfile militar, previo a lo que está pasando en Corea del Sur, en donde el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, llega y amenaza nuevamente a Corea que va a poner nuevas sanciones. Cuando se revela, por ejemplo, que solo en Internet, en fraude cibernético, Corea del Norte tiene unos ingresos fabulosos, robándole la plata a los demás. Mire cómo está el mundo. Mientras también, la señora Merkel ya anuncia la formación de un gobierno con los socialdemócratas de ese país. Y dentro del acuerdo hay un cambio sustancial en el manejo financiero. El ministro de Finanzas será un miembro del Partido Socialdemócrata, contrario al conservador que actualmente está en el poder, y van a haber cambios sustanciales en la política exterior de Alemania. Yo pienso que nuestra Cancillería debería estar prestando atención a lo que está pasando con Alemania, un país estratégico en Europa, y un país que tiene una posición con respecto al mundo financiero diferente a lo que tiene Francia, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tener aliados, pero no aliados de teléfono de ocasional, sino aliados permanentes de cultivar. Las relaciones exteriores se cultivan de presidente a presidente, del ministro de Relaciones al ministro de Relaciones, de partido a partido. Usted no tiene ni idea de la importancia que es cultivar relaciones internacionales. Una de las características más importantes del PRD panameño cuando surgió fue sus extraordinarias relaciones, por ejemplo, con el Partido Socialista francés, con la socialdemocracia, con el Partido Laborista inglés, con el Partido de Portugal, cualquiera que usted me pueda decir a mí, y con los partidos importantes en el mundo. El PRI, con los demócratas. ¿Por qué? Porque eso permite las relaciones interpersonales que permiten también aplacar y corregir los errores que la inteligencia, entre comillas, CIA, FBI, Consejo de Seguridad, KGB en aquella época, Scotland Yard, para decir algunas, tienen con respecto a lo que pasa en nuestros países. Pero ya esa relación no existe para nosotros, sí existe entre ellos. Bien. Y en este mundo que se está planteando ahora mismo, preste la atención a lo que pase después de los Juegos, en donde la diplomacia coreana, con guantes de seda y manos de acero, está manejando eso. ¿Y qué va a ocurrir después de lo que pase allí? Y preste la atención a lo que está ocurriendo en Venezuela y las elecciones de Colombia y las medidas que nosotros hemos tomado de retorsión contra Colombia, los efectos que tendrán en nosotros. Y de México. No olvidemos México. Bien. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre Panamá. Así es.
Así es. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Temas de hoy. Uno, esa insistencia del diario La Prensa con esa campaña contra pues 3 miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Y lo publicado ayer en El País y que hoy hace eco un comunicado de la familia Papadimitri. Bueno, Fernando, buenos estimados televidentes. Quisiera hablarle hoy de un tema central que vamos a bregar con él durante lo que viene. No hay forma de que nos escapemos. Es la manipulación de la información. Fake news. Y el uso y la utilización de las noticias falsas, o lo que en inglés se llama fake news, que así estaba más conocida, o lo que los teóricos en español llaman la posverdad. Es decir, lo que es falso que se presenta como verdad. Voy a tomar 2 casos para que usted tenga algún manejo y pueda, digamos, saber cómo hacer las lecturas y sacar usted sus propias conclusiones, cualesquiera que ellas sean, solo que intente ahora sí darle un carácter de objetividad a su interpretación. La primera cosa que usted debe saber, como una norma de objetividad, es que una información depende de quién se la dé. Y para poder utilizar una información, yo le quito el prejuicio de la información y entonces la puedo usar. A diferencia de un argumento que vale independientemente de quién la emita. O sea, si yo soy su enemigo o su adversario y yo emito un argumento, usted valore el argumento no por mí, sino por el valor del mismo. Pero si yo soy su adversario o su amigo y le doy una información, la información depende de quién se la dé. Y si yo tengo un prejuicio, usted le quita el prejuicio, entonces la puede utilizar. Voy a utilizar, fíjese lo que está ocurriendo, 2 casos cuya intenciones son bien claras. Ustedes escucharon ayer aquí a Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, que presentó un caso. En agosto del año 2016, el periódico La Prensa de Panamá publica una noticia bajo el titular Pesquisa penal alcanza a Lourdes Castillo. Ese fue el titular con la intención de decir que ella era objeto de una investigación. La señora Lourdes Castillo se acerca al Ministerio Público y logra obtener del secretario general de la Procuraduría General de la Nación un documento en donde se certifica que en ninguna fiscalía del territorio nacional existe ninguna investigación sobre la señora Lourdes Castillo. Y se la hace llegar a la prensa y pone una demanda contra el periódico. Como es el derecho que tiene cualquier ciudadano de este país cuando se ve injuriado de esa forma. La secretaria de la ANTAI, de la llamada Sarina, la señora Maitín, ante las presiones de la prensa, porque yo he hablado con Lourdes Castillo de las cosas que le han pasado, para que retire la demanda, emite una instrucción para que se tomen medidas administrativas contra Lourdes Castillo utilizando la información de agosto de 2015 que es falsa. Entonces fíjese cómo una noticia que se pone en un medio es utilizada por autoridades para abrir procesos, sin certificar, ni señalar, ni buscar si esa noticia es cierta o es falsa. Y ahora la señora Maitín se expone a una acción judicial. Fíjese, y esto no es la primera vez, voy a usar ese caso nada más. Este es el periódico La Prensa de Panamá que en forma consistente utiliza la información o la utiliza el Consejo de Seguridad para ponerla en ese periódico para luego hacer una investigación judicial. Entonces, declarar la noticia criminis. Y entonces hacer una investigación y así se han armado expedientes en este país. Esta manipulación no solamente se hace en Panamá, se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en cualquier lado. El otro es lo que publica ayer el periódico El País de España. Debo destacar que tanto la prensa como la prensa fue miembro del equipo de investigadores de los papeles de Panamá. ¿Usted recuerda? Bueno, la RT de Rusia, la televisión rusa está poniendo un informe sobre cómo surgieron los papeles de Panamá. ¿Y cuánto recibieron los periodistas? Los grandes, no estoy hablando de Panamá, no estoy diciendo, ni uno de la prensa, no hay ninguna evidencia de eso.
pero el representante de Panamá entiendo que era Rolando Rodríguez, el mismo que hoy en la prensa escribe el artículo sobre, que reproduce lo que se pasa en el país. Sobre cómo se utilizaron los papeles de Panamá y cuál era el objetivo de los Estados Unidos detrás de esos papeles de Panamá. Pegarle a los países, Rusia, China, India, que son los que BRIC, Brasil. Ayer se publica en el diario El País, uno de los más importantes diarios del mundo, y particularmente en español, pero es uno de los diarios de más influencia mundial, un artículo lleno de cosas inexactas, pero con una intención. Entonces yo les pido que se lean la noticia con un sentido de buscar la verdad dentro de esa misma noticia. Esa noticia genera dos comunicados. Uno, una aclaración que hace el señor Dapelo, lo temé aquí, dice aquí. Quien suscribe yo, José Dapelo Benítez, con pasaporte 0902-06-9566, ciudadano ecuatoriano. He tenido conocimiento en el día de hoy de una publicación aparecida en el diario El País de España. En esta publicación aparece un número plural de transferencias de empresas con propósitos desconocidos para mí, y donde se menciona a la empresa Monteverde NG Power, empresa que tengo constituida tanto en la República de Panamá como en mi país de origen, la República de Ecuador, ambas 100% de mi propiedad. Debo reaclarar que las transferencias hechas por mi persona fueron realizadas en el año 2011, como aparece en la publicación mencionada, con el propósito de construir una tanquería de combustibles en Bacamonte. Deténgase ahí, ¿eh? Finalmente, debo indicar que Monteverde GN Power no guarda relación alguna ni con los socios ni con la empresa Panamá GN Power. Esta última se vio favorecida con un acto de licitación pública en mayo del 2013. Esta publicación, este es de 2011. Y aquí tengo un comunicado que Jimmy Papadimitriou emite en el día de ayer, en donde puntualiza algunas cosas importantes. Primero, las 45 empresas que se dicen allí que se crearon en un frenesí, dice el periodista, en una narración que ni siquiera es periodística, es más novelesca. Todo el mundo en Panamá sabe que la familia Papadimitriou, igual que la familia Stanley Mota, que la familia Humber, que la familia lo que sea, Guardia, Díaz, para decir cualquier nombre, que tienen transacciones tanto en Panamá como en el extranjero, tienen compañías internacionales en donde en bancos internacionales reciben los pagos. Eso es normal. Los offshore son parte de la estructura capitalista mundial. Entonces, esta existencia de cuentas en Andorra, sí, hay un grupo de cuentas en Andorra que forman parte de un esquema de investigación ya hecho por la Procuraduría General de la Nación, que está vinculada a ciertos sobornos, pero la mayoría de lo que sale en no tienen absolutamente nada que ver con sobornos, coimas, o como se indica allí, con transacciones delictivas. Entonces, mire, en primer lugar había un objetivo, traer a Jimmy Papadimitriou nuevamente al terreno. Jimmy Papadimitriou, mis queridos televidentes, deja el gobierno en julio del 2012. En julio del 2012. Cuando usted mira la reacción a ese periodicazo del país, en Panamá se da cuenta que inmediatamente las redes sociales que están vinculadas en una u otra forma a intereses económicos en Panamá comienzan a reproducir y atacar ¿a quién? A Juan Carlos Tapia. A Dapelo. Y a Dapelo. Y me piden a mí que qué yo voy a decir. Si yo voy a decir lo que voy a decir. ¿Cuál es la intención de ellos? Pegarle a NG Power. Y fíjese lo que usted tiene que entender. Quiere decir que todas las transacciones financieras que el grupo Papadimitriou, que es un grupo nacional e internacional, y todos los que han tenido negocio con ellos, deben ser objeto de una investigación. Eso es totalmente falso. Es como decir, por ejemplo, y lo voy a decir con toda claridad, la Estrella de Panamá publicó hace unas semanas una investigación en la que se revela
la intención de un señor Porta de llegar a un acuerdo y vincula a Stanley Mota, al grupo de Stanley Mota, al señor Eras y al hermano de Stanley Mota, no sé, un José Mota, sobrino, no sé quién es, en una transferencia hecha por una offshore sin detallar esos ingresos en Panamá, dice la información, a la campaña de Mimito Arias. Yo le hago una pregunta. Eso es una de las cosas. Nadie ha investigado sobre eso. Pero quiere decir que todas las empresas motas, todo el que haga negocio con las empresas motas, está en una actitud delictiva. Claro que no. Claro que no. Las empresas de construcción en Panamá han comprado y siguen comprando hasta el día de hoy arenas a la empresa de Papa Dimitrio. Son transacciones normales a través de contratos. Yo le pregunto, el periódico que divulga esto hizo una investigación sobre los contratos que existan o no existan entre las empresas de construcción y la familia Papa Dimitrio. No existe una vinculación directa porque no hay documentos que prueben eso. Simplemente eso fue un periodicazo destinado a pegarle a la compañía que está a punto de ser beneficiada, que ya fue beneficiada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido injustamente perseguida, que es N-Power Panamá, para decirle, no, es que ellos están vinculados a las coimas vías Papa Dimitrio. No hay nada, el ministro Papa Dimitrio no existía en el gobierno cuando NG Power participa en la licitación de mayo del 2013. Esa es la realidad. Ahora, este juego de la información, porque esto fue manipulado, no es la primera vez que se publican en coordinación noticias en el extranjero para replicarlas en el país, porque es el país que lo dijo. Esto es una cosa importante, internacional. Usted lee el documento, incluso las cosas que presentan ahí, ninguna constituye ninguna prueba de nada. Porque para saber si yo tengo una relación de lavado de dinero, hay que preguntarse primero si yo tengo, las empresas constructoras tenían contratos o no con Papa Dimitrio para entregar qué cosa. Y si esos pagos se hicieron en el extranjero por compañías, esos son pagos legítimos. La mayoría de los empresarios panameños que tienen negocios en Panamá y en el extranjero reciben pagos en el extranjero en diferentes cuentas. ¿Usted recuerda cuando los Estados Unidos cerró el Banco de Andorra? Y después, cuando lo cierra, se equivocaron y les pide perdón. Andorra era uno de los áreas donde había un centro financiero de alto nivel de credibilidad financiera y la mayoría de la gente hacía transacciones allí. Y Andorra fue uno de los primeros en que la campaña de liquidación de los centros financieros del mundo se comenzó. En la lista Clinton. En la lista Clinton. Entonces, lo que yo le quiero decir a ustedes es lo siguiente. En el afán de defender intereses muy particulares, continuamos haciéndole un daño terrible a las empresas constructoras, de negocios, del sector eléctrico, por favorecer intereses de otra gente. Y esto que publica el país va a ser objeto de demandas. Claro. Pero este juego de publicar información con algunas cosas que son ciertas. Es cierto que hubo transferencias desde Andorra en las declaraciones, en las cosas que hizo Odebrecht, y eso está declarado. Pero no hay ninguna prueba que diga que las empresas constructoras que aquí se mencionan estuvieron pagándole, porque lo que quieren implicar es que fue al ministro, había sus padres que recibía este dinero y que esta compañía, NG Power Panamá, está vinculada a actos extraños que no está probado en nada. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a la reflexión. Quienes mandaron a hacer eso, no fueron tan torpes, porque no había salido, estaba caliente la tinta del periódico El País, cuando ya estaban escribiendo en las redes sociales ataques directos a NG Power, a Juan Carlos Tapia, a Dapelo, que fue expulsado de Panamá en forma ilegal. Entonces hay un coro, ¿no?, contra empresas
que siguen comprando y teniendo transacciones financieras con el grupo Papadimitrio, legalmente. O si no quieren revisar, revisemos las empresas constructoras pues, que le compran arena al grupo Papadimitrio o que tienen otro tipo de relaciones por otros negocios. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es saber si el grupo Papadimitrio tiene o no negocios en Panamá. Porque si usted me ve a mí vendiendo arena, José Blandón, yo no tengo ninguna arenera. Si usted me ve vendiendo arena, ay, yo soy una persona ilegal. ¿Dónde voy a sacar yo arena si no tengo nada? Si yo veo, por ejemplo, que el señor Stanley Mota es denunciado en un periódico por una situación de un pago, eso significa que si yo, José Blandón, tengo un contrato en el aeropuerto, en una de las compañías del señor Mota, ¿yo soy cómplice del señor Mota? No. Lo que haga el señor Mota es un problema de él, no mío. Aunque yo sea un proveedor de él. Y si yo le pago al señor Mota por hacer uso del espacio que él tenga en el aeropuerto, bueno, es un contrato que él tiene conmigo. Entonces lo que usted tiene que revisar es si hay contratos o no hay contratos. Y dejen de estar haciéndole daño, jugar a este terrible juego de estar desacreditando el sistema productivo. Y yo lo quiero decir a todos los que están en este juego, los que escriben, a los que le pagan por escribir tonterías. Piensen en lo siguiente. En medio de la situación política que estamos, si se produce un colapso de la industria del turismo y de la construcción o financiero en este país, decenas de miles de panameños se van a quedar sin empleo. Los señores Mota, los señores todos tendrán su plata y se irán para otro lado. Ellos tienen su vida asegurada hasta que se mueran ellos y los hijos y los nietos. Nosotros no. Entonces, hay que ser cuidadosos. Yo les pido a ustedes que lean esta información, porque aquí se retrata de cuerpo y alma. Porque además no se cuidan. No saben manejar la contrainformación, porque son quienes observen en las redes sociales las cuentas falsas, los bots, que reproducen estas necedades tratando de creer que con eso van a engañar al país. Lo que están haciendo es un daño terrible. Cada vez que usted incluye a una empresa en una acusación falsa, el sistema financiero nuestro comienza a encender luces rojas y los agentes de compliance, los reguladores de los bancos comienzan a tener temor y comienzan a cortar financiamiento. ¿Y qué es lo primero que hacen las empresas? Cortar mano de obra. Entonces, con esa irresponsabilidad característica de querer salir a defender grupos determinados, le estamos haciendo un daño terrible a la economía. Entonces, eso de utilizar fake news para poner noticias crímenes, yo le pregunto, ¿alguien ha abierto alguna investigación sobre la publicación que hizo la Estrella de Panamá en el caso del señor Stanley Mota? ¿Alguien ha acusado a alguien que sea proveedor de mota de estar colaborando con alguien que ha violado la ley? No. Además, eso sería incorrecto hacerlo. Yo lo que creo es que deben hacerse las investigaciones y determinarse si el señor Mota hizo algo indebido o no, punto. Y si no lo hizo, bien. Y si lo hizo, entonces que pague. Pero aquí había clara la intención. Hay una clara intención. Entonces, por eso le decía, cuando usted le quita el prejuicio, utilice la información. No es la primera vez que el país queda envuelto en controversias de esta, hablo del periódico El País, en controversias de esta naturaleza. Son innumerables las denuncias que el país tiene por la manipulación de las noticias. Por ejemplo, El País sacó una noticia de la manipulación de la información cibernética de Rusia en México. El gobierno mexicano declaró que no hay tal manipulación. O sea, no esté creyendo que porque lo dijo El País, no. Los fake news, la manipulación, una de las grandes controversias del señor Trump con los medios es el abuso de los medios en publicar cosas que no son ciertas. Y en forma continua usted ve, él con razón y a veces sin razón. Se está produciendo una especie de debate peligroso para los medios de comunicación, porque los medios que se prestan para esta manipulación faltan a la ética profesional, cuando no buscan la contraparte y al final siempre dice, contactamos a tal, pero de un día para otro, no se tomaron ni siquiera el trabajo de saber si lo que este señor decía era cierto, sino que dispararon contra las compañías haciendo un daño a sirios y troyanos para ver qué pescan en río revuelto. ¿Ustedes creen que esa es la forma de manejar medios de comunicación? Si ustedes lo creen,
Entonces atengámonos a las consecuencias. Y termino con esto. Dele una lectura al periódico El País. Y dele una lectura a las redes sociales que, utilizando cuentas falsas, es decir, repeticiones casi mecánicas, están enfocando, fíjense que nadie se enfoca en Papa Dimitri, se están enfocando en NG Power. NG Power. Porque es para él el que iba esto. Era para él que iba esto. Y ahora usted sabe quién lo hizo. Bueno, no hay que ser muy inteligente para saber quién está detrás de esto. Entonces cogen a la mamá de Papa Dimitri, que es la que está viva y representante, que es la que dueña de las empresas, para golpear al hijo, y por eso el tono alto, duro de Jimmy Papadimitrio. Si mi madre estuviera viva, a mí le hace un ataque a mi mamá de esa naturaleza, quien quiera que sea, pagaría los patos. Ustedes están apelando a sentimientos que ya sobrepasan la racionalidad. No sé cómo Jimmy ha tenido tanto aguante, porque el perseguir de esta naturaleza con acusaciones falsas para pegarle a alguien, porque es que el golpe no está dirigido para allá, el golpe está dirigido es para acá. Ante la abundancia de evidencias que hemos presentado aquí, en el abuso de la autoridad de los servicios públicos, con información falsa de la autoridad de los servicios públicos, lo hemos retado en público a debatir esto. Ahora no se atreven a hacerlo, utilizan el subterfugio para hacer este tipo de planteamientos. De manera que, entendiendo esto, lastimosamente estamos cerca de carnaval. Y miren en dónde estamos. Esto va a ser una lucha a la que tenemos que acostumbrarnos. Habrá quien les tenga miedo, habrá quien no les tenemos miedo. Pero al final del día, la verdad se sabe. Y ya sabemos más o menos cómo se estructuró esta noticia. Esta noticia salió de Panamá, se plantó allá y se trae para acá como cosa novedosa. ¿Okay? Entonces, le hago una recomendación a los que están haciendo estas cosas. Esto es un boomerang. Y ustedes, que son los ricos, tienen más que perder si el país colapsa. Pero si el país colapsa, el país no muere. Nosotros lo vamos a seguir dirigiendo. No se engañen. Así que esto me recuerda a mí lo que dio origen a la crisis de 1968, cuando el sistema colapsó y surgió una nueva fuerza. Esa nueva fuerza está a punto de parir. Empújela. Y ya lo veré ustedes desde allá, desde España, haciendo uso del país, pagando para que vuelva la democracia en el país que ustedes están dañando.